Recording is on. El día de hoy vamos a platicar sobre la colonialidad de América Latina. Hola Gabriela, ¿me podrías platicar qué es eso, la colonialidad de América Latina? ¿Qué significa eso? Bueno, la colonialidad es un concepto Ajá. que plantea principalmente Aníbal Quijano, era, porque falleció ya, un sociólogo peruano, que bueno, va así como recolectando diferentes procesos, diferentes pues ideas de otros autores, y él propone este concepto de colonialidad para decir que, bueno, siguen habiendo relaciones de carácter colonial en América Latina hasta la actualidad. Inicialmente lo refiere como un patrón de dominación. Es decir, pues muchos autores en Europa, Marx, clásicos, ¿no? Sobre todo, Marx, Weber, otros tienen la idea de que la modernidad es un proceso europeo. Y la propuesta de la colonialidad es que no, o sea, para que esa modernidad pudiera surgir se necesitaba de los recursos, de la explotación, de la sumisión de un continente que fue en este caso América Latina. Entonces empieza, el proceso de conquista. Hay ¿cómo llamarle? Una invasión, una dominación, sí física, pero también intelectual. Es decir, se empezó a menospreciar la forma de producción de conocimiento, el lenguaje, las formas pues, de expresión, todo lo que se hablaba aquí, se empezó así como a disminuir, a deteriorar, a menospreciar, ponderando, por ejemplo, el idioma español. Esto es una invasión me piensa como una invasión del imaginario colectivo, es decir, una invasión de que todo lo que han vivido y todos los dioses, las deidades, todo lo que se creía aquí en los grupos originarios de América, son malos, o sea, no tienen cabida, está mal. Y lo que está bien, pues es la religión cristiana o europea, católica, me parece que inicialmente es católica. Y bueno, se impone el idioma. ¿Cuáles patrones de dominación existen hoy en día? Sí, disculpa que te interrumpa, ¿no? O sea, dices, o sea, bueno, anteriormente pues, o sea, se dominó por medio de la religión y así, pero hoy en día dices que sigue habiendo esos patrones de dominación, pero ¿cómo serían hoy en día esos? Bueno, es que Aníbal Quijano menciona así, o sea, engloba la colonialidad como un patrón de dominación histórico en general. Okay. Lo que él dice es que empezó, bueno, en la colonia, y esta invasión, no solo de la religión, también empezó a haber un control pues físico, ¿no? A través de la idea de raza. O sea, la idea de raza fue como fundamental para crear jerarquías pues no solamente la gente originaria de América no podía opinar, no podía pensar por su cuenta, no podía tener participación política, todas las formas de explotación de trabajo suceden, se imponen en América. Es decir, no es que haya, como muchos autores europeos refieren, ¿no? Que el esclavismo, el feudalismo, como una línea evolutiva. Aquí se imponen todos. O sea, aquí hay esclavitud, aquí hay explotación natural, recursos, trabajo, etcétera. Entonces, ese es uno. El trabajo es uno de eso. Aníbal Quijano menciona 5 ámbitos en los que se sigue reproduciendo este patrón de dominación. Uno de ellos es la subjetividad, que ya lo dije. Otro es el trabajo, todas las formas de explotación y de dominación laboral que existen. Otro es el cuerpo, la naturaleza
y como las formas de organización política, social, etcétera. Ajá. Okay. Más bien se refiere como a las formas de poder, es decir, a la administración de los gobiernos y algo así. Bueno, mi pregunta sería si esto es vigente. Sí, sí, súper vigente. Okay. Bueno, yo lo que de mi aportación, digamos, de lo que yo he estado estudiando, no solamente es lo que dice Aníbal Quijano, sino que recupero un poco de las ideas de Michel Foucault, porque Michel Foucault dice que el poder, pues no es una cuestión jerárquica, sino como que va circulando, se va imponiendo desde diferentes esferas locales, globales. Entonces, pues el patrón de dominación, este patrón de dominación, se reproduce, pues no solamente a nivel, digamos, en un solo aspecto, ¿no? Digamos, laboral, o sea, o político. No, pues los gobiernos nos siguen imponiendo normas sociales, cuestiones que hay que acatar, ¿no? Como políticas neoliberales, por ejemplo. Sí, pero también hay, por ejemplo, si hablamos de cuestiones muy pequeñas, muy sutiles, como los micromachismos, también son parte de la colonialidad, también vienen a inferiorizar pues a los seres humanos, a las mujeres. Entonces se sigue reproduciendo cotidianamente, tanto a nivel muy pequeño como a nivel macro. ¿Qué significa micromachismo? ¿Así me podrías explicar? Bueno, no soy una feminista radical. En mi opinión, en lo que yo he estudiado de feminismo decolonial, micromachismos son actitudes cotidianas que reproducen la inferiorización del que es femenino, de la feminidad. Ajá. Es Y, decir, y esto lo utilizaron los, digamos, conquistadores para dominar este micromachismo, digamos. pues no se impone de una manera jerárquica, se empieza a reproducir cotidianamente. Pues aquí en América, o sea, no solamente se inferioriza la cultura de los pueblos originarios, sino incluso pues el ser mujer, o sea, el ser mujer en América Latina, originaria de un pueblo, era todavía como más, menos humana, ¿no? Eso es lo que hace este patrón de dominación, deshumanizar, es decir, tú no eres tan humano como yo, porque, porque pues eras un salvaje, no tenías un idioma, no tenías un dios, no tenías, pues ninguna manera, o sea, vamos, eres un ser explotable y entonces vas a hacer lo que yo diga, ¿no? Yo conquistador. Bueno, una de las teorías, es una pregunta, o sea, que de lo que dicen que pasó durante la conquista es que los hombres no se reprodujeron, no fueron asesinados, esclavizados, y las mujeres, en cambio, las mujeres indígenas se reprodujeron masivamente con los hombres españoles, ¿no? Porque fue una forma de control. Sí, fue una forma de control, de tratar pues, de dominar por ejemplo, de Argentina o en Estados Unidos, pues se aniquilaron. O sea, no sobreviven realmente muchos pueblos originarios en volumen o importantes, porque arrasaron con la población originaria. En el caso de México, Bolivia, bueno, así como América del Sur y Centro, sí fue una forma de dominar pues el mestizaje. O sea, es una forma de dominación, de tener control sobre las mujeres, y bueno,
por placer de los conquistadores. Y porque podían hacerlo. O sea, en Estados Unidos, y tú mencionas Argentina, pues hubo o sea, un genocidio, digamos, uniforme, independientemente de los sexos, ¿no? Hombre, mujer, fueron aniquilados de manera equitativa, digamos, ¿no? Pero en México pareciera ser que los hombres nomás, ¿no? Y las mujeres, pues no. Pues sí, sí hubo, bueno, no sé el porcentaje exactamente de dominación, pero sí, Bueno, o sea, pues mi sí, pregunta sería, ¿en qué sentido eran las mujeres lo más bajo de la escala, en el caso de México estoy hablando, no en Estados Unidos, pues de jerarquía? Si, bueno, este dato me da la impresión de que no era así, pero o sea, yo o sea, es una pregunta, pues. En el caso de México. en el caso de México, bueno, es que el caso de México es muy particular, porque yo lo que he visto, o sea, en este patrón de dominación, no solamente es con los pueblos originarios, sino también, pues, pueblos afrodescendientes. Y en México sí hay una dominación importante, porque no hay otro, por ejemplo, no sé, en Centroamérica existen grupos afrodescendientes con un idioma particular o una forma de hablar propia, originaria de ellos, y en México no, o sea, todo en México es el español y punto. O sea, no se puede hablar otra cosa que no sea español. Y esto pues invade completamente los imaginarios, lo que implica ser mujer. Y bueno, y si vamos a cómo se reproduce esta dominación actualmente, pues a lo mejor sí se reprodujeron en la época de la colonia, pero ahorita hay muchos feminicidios en México. Y pues esto es un patrón de dominación que sigue menospreciando a la mujer por ser mujer, y pues por eso desaparecen y pareciera como que la vida de las mujeres en México no es importante. Bueno, pero, o sea, bueno, disculpa, o sea, nomás es cuestión, o sea, aclarar, o sea, la cuestión es que, bueno, sí, evidentemente las mujeres viven situaciones muy graves, pero, o sea, estamos hablando de que existe una jerarquía inferior de las mujeres indígenas en comparación con los hombres indígenas, ¿no? O sea, mi pregunta sería, eh, o sea, sería una comparación entre hombres indígenas y mujeres indígenas, no entre mujeres indígenas y el resto de la población. Esa es la cuestión que yo planteo en el caso de México. Bueno, en el caso de México yo he estado trabajando, pues no todo, la verdad, no todos los grupos indígenas no son exactamente iguales, tienen variedades culturales pues radicales, completamente diferentes entre algunos y otros. Yo he estado más enfocada pues hacia las comunidades zapatistas y un poco en Oaxaca, en la cultura mije. Bueno, pues es que ahí es diferente, porque ya lo que estas comunidades luchan es por su autonomía, por la autonomía y la autodeterminación de sus pueblos. Entonces, ahí no podría decirte si hay una jerarquía diferente. Sí hay jerarquías diferentes, pero no podría decirte que son una imposición, son parte de esta dominación, o son parte de su cultura, de su forma de organización, pues ancestral. ¿Y cuál ha sido el papel de la mujer pues en las reivindicaciones de lucha? Pues bueno, las zapatistas han sido pues muy claras y muy fuertes en este sentido, a diferencia de otros grupos, la verdad, en México. Digamos, durante la conquista, se podría decir que una mujer española tenía una mayor jerarquía que una mujer indígena, ¿no?
y no sé si también Sí. que un hombre indígena, ¿no? Pero, o sea, una jerarquía social. Pero lo que no me queda claro es que, y supongo, y también, bueno, no sé, o sea, no me queda claro si, bueno, si comparamos hombres españoles, pues obviamente ellos estaban hasta arriba, ¿no? De la jerarquía social. Y arriba de los hombres indígenas también, pero lo que no me queda claro es esta relación de jerarquía entre mujer, de que la mujer indígena fuera lo más bajo, ¿no? O sea, uno tendría la impresión, considerando el proceso de mestizaje, que el hombre indígena tenía una posición inferior al de la mujer indígena. Pero, o sea, eso no me queda claro, pues, o sea, no, sería una pregunta. Ya, bueno, es que en México fue bastante particular porque sí, sí hay si te lo pongo así en cuestión de inferioridad de quién es menos humano, quién es menos civilizado, la verdad es que lo que estaba más abajo de todos eran las mujeres esclavas. Ok. O sea, lo que estaba hasta abajo de todos son las mujeres esclavizadas, las afro. Después vienen los hombres que son los hombres también afrodescendientes, bueno, afromexicanos, que pues igual eran, o sea, venían a trabajar las cañas de azúcar, el campo. Después están las mujeres originarias y estarían los hombres. Pero no, bueno, no sabría decirte específicamente en la cuestión laboral anterior, o sea, históricamente cuál era el papel que cumplía cada uno. O sea, En la supongo que actualidad, previo a la conquista, me atrevería a asegurar desde mi ignorancia que los hombres indígenas tenían una mayor jerarquía, ¿no? Pero en la conquista cambió todo, ¿no? O sea, el hombre indígena perdió, digamos, ¿no? O sea, fue una lucha, podríamos decir, hombres contra hombres, hombre indígena contra el imperio español, y eso cambió las relaciones de dominación, y uno pensaría que a partir de eso, pues, pues el vencido pasó a ser lo más bajo, ¿no? Y pues si vemos, pues no sé, lo que pasó con la reproducción es que los hombres indígenas pues no lograron reproducirse tanto como los hombres españoles, ¿no? pues no, porque de hecho lo que hay más en México son mestizos, aunque hay un porcentaje importante de grupos originarios, sí, la mayor parte de la población mexicana actual es mestiza. Sí. Bueno, y hablando de las castas que había en la época de la colonia, Ah, lo que te decía, o sea, lo más bajo eran los esclavos, después los hijos de los esclavos, o sea, ah, ahí van, ¿no? Los hijos de los esclavos, las mujeres indígenas, los mestizos de español indígena, y y bueno, como que se les consideraba así como ya residuos sociales los hijos de indígena con afro. Ajá, o sea, así como ya. los esclavos están hasta abajo en el sistema de castas de la Nueva España. Sí. Ah, ok, ok. Muy bien. Pero bueno, ¿eso era diferente en otros países de América Latina o el sistema de castas era el mismo? No, no sé eso. No, no es el mismo. Y de hecho cambia, varía mucho. Por ejemplo, en el caso de Colombia, bueno, en el caso de lo que es República Dominicana, Haití y estas islas del Caribe, pues con estas epidemias, pandemias de viruela y enfermedades, se extinguieron prácticamente los grupos originarios y lo que queda son pues todas las poblaciones de África que se trajeron para trabajar el campo, el azúcar,
De hecho, hay una parte en el texto de no me acuerdo si es en las venas abiertas de América Latina, que dice que todo lo que habían traído los españoles de grupos de África a América, bueno, al continente, franceses e ingleses lo trajeron en cuestión de 10 años. O sea, lo que España tardó 300 años en traer, estos lo habían conseguido en 10 años para poder, pues, producir caña y otras cosas en las islas del Caribe. Por- También en Colombia hay muchos grupos de África. También hay poblaciones originarias. Bueno, y en el caso, por ejemplo, de Bolivia, que son mayoritariamente quechuas y aymaras, e incluso más que mestizos y más que población blanca, ¿no? Entonces sí varía mucho. sí, pero, o sea, tenían un sistema de castas, o sea, le ponían, o sea, nombres similares o, o sea, Sí, o sea, si un mexica, digamos, se iba a vivir a Bolivia, entraba dentro de o sea, se utilizaba una clasificación similar o estaba fuera del sistema de castas. bueno, es que en aquella época, ¿quién realmente podía viajar? O sea, solamente los criollos o la gente de dinero podía salir del país. Los que, los que llegaban en barcos, pues llegaban de las islas del Caribe y llegaban como esclavos. Y entonces, si venían esclavos de la española, o bueno, ahora dominicana, a Colombia, pues llegaban en la misma categoría social. Ok. Eh, bueno, me podrías decir cómo benefició a Europa todo esto de la colonización de América, específicamente los países que no son España, ¿no? Porque eso es lo que menciona Aníbal, que otros países se beneficiaron a partir de esto. ¿Cómo funciona eso? No es claro para mí. Bueno, es que a lo mejor voy a ser un poco polémica, pero eh, pues una vez que España bueno, coloniza América, empiezan a llevarse eh, pues recursos de la minería y etcétera. O sea, minería, campo, todas las formas de trabajo que te mencionaba. Se empieza a sacar oro de, pues de diversos países, de Ecuador, de Colombia, de Bolivia. Ecuador y Colombia eran los grupos originarios y el Perú también trabajaban mucho el oro. Había mucho oro. O sea, y entonces todo esto se lo llevaban a Europa. Sí. Eh, pero en Europa, pues los que se empiezan a beneficiar son los piratas, son los demás, son los otros países que ven en el proceso de conquista, pues como una mina de oro, digamos, ¿no? O sea, ven la posibilidad de enriquecer y de explotar a otros países y a otros lugares, apropiando, utilizando el sistema, es decir, el mismo sistema pues de imponer un gobierno en un territorio externo para apropiarse de todos los recursos. Entonces, pues en el caso de Francia, Inglaterra, es lo que hacen, o sea, básicamente es lo que empiezan a hacer. Eh, este, Enrique Dussel es otro autor referente a esto de la colonialidad que habla que, bueno, América fue el ejemplo, ¿no? Fue así como el, pues el sistema inicial donde empieza a reproducirse esta cuestión de la colonialidad. Ven este ejemplo otros países y entonces
se apropian de ese modelo, de este patrón de dominación para imponerlo en la India, en Australia, en países de África y de Asia. Sí. Y pues un poco la polémica porque las guerras mundiales son a raíz de esto. O sea, la Primera y la Segunda Guerra Mundial no son porque se están peleando entre Europa y que se murió el archiduque Francisco Fernando, no, sino porque ¿quién puede apropiarse de más colonias? Ese era así como la cuestión principal. O sea, ¿quién puede apropiarse de más colonias y quién puede obtener más recursos de eso? Durante la Primera Guerra Mundial. Y la segunda. ¿En la segunda también? Sí, en la segunda también. Sí, ok. Creo que la segunda fue más global. Sí, o sea, pero ¿cuál es la relación con América Latina específicamente? O sea, ¿cómo...? Bueno, o sea, digamos que eso fue como le dio, o sea, lo que estoy entendiendo es que les dio como una idea de cómo aprovecharse de otros lugares, así como España lo hizo, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo benefició al resto de Europa que España, conquistar América Latina? Bueno, también es lo que, parte de lo que es Estados Unidos, y, o sea, eso, digamos, en el año 1540, por decir algo, ¿no? O sea, antes de que los franceses y los ingleses empezaran a conquistar muchos territorios por el mundo. O sea, de lo que se habla es que eso le ayudó mucho a otros países y además le ayudó y afectó a España, ¿no? En su desarrollo económico, aparentemente, es lo que decían. Bueno, lo que se comenta cuál fue el destino de esos recursos, de ese dinero, pues, bueno, España era un país que bueno, no, quiero decir, era bastante católico en aquellos años, entonces, pues creo que no estaba preparado, la verdad no estaban preparados para la cantidad de recursos y de cosas que sacaron del continente. Mucho de eso se va a la iglesia, se pierde en la iglesia, y otro tanto, pues bueno, en el caso específico de España, va destinado a financiar viajes. O sea, una vez que encuentran la isla de la Española, empiezan a financiar otros viajes para tratar de explorar más, ¿no? Más territorio, a ver si se puede conquistar, si se puede colonizar. En México, por ejemplo, bueno, ya se sabe, ¿no? Que viene Hernán Cortés, a lo mejor pues las culturas que había aquí en México eran muy importantes, aunque no tenían tanto oro, pero sí había otros recursos. Pero bueno, lo relevante más bien de la conquista de México es que eran grupos grandes, o sea, eran civilizaciones muy grandes las que se conquistaron, se colonizaron y tenía que dominarlas para poder, pues imponer una estructura de gobierno y entonces poder seguir sacando los recursos de todos los recursos en general. ¿Cuál es el beneficio aún en la actualidad? ¿Cuál es el beneficio? O sea, pareciera que no, ¿no? Pues España es independiente, o sea, cada país ya es independiente, pues ¿qué importa? Aún en la actualidad, si tomamos en cuenta todas las empresas y todos los multinacionales que existen en Latinoamérica, una cantidad súper importante sí es de Estados Unidos, pero también las hay de Inglaterra, de Francia, de España, de Italia, de Holanda, etcétera. Sí. Bueno, pero... O sea, sigue habiendo un saqueo de recursos y una explotación de personas
sea, sí, se dice que, por ejemplo, el horario laboral normal es de 8 horas, ¿no? En general, así, en el mundo, Sí. para no sobreexplotar a la gente, pero no, o sea, esas 8 horas incluyen descansos, horas extras, trabajos de lunes a domingo con un horario extendido, con un día de descanso, con un salario pues bastante bajo comparado con lo que se paga en otros países, en Europa, para seguir sacando recursos. Y bueno, de ahí la lista, a lo mejor en aquel momento no tengo el dato histórico, pero la lista actualmente es bastante larga de empresas que pues tratan de apropiarse de recursos o de territorios en México y en América Latina. O sea, eso sería como el beneficio, pero digamos, es, bueno, o sea, España, pues hoy en día no es una potencia económica muy fuerte, ¿no? O sea, y ya lleva tiempo así, ¿no? O sea, hoy hubo un tiempo en el que era incluso un país pobre, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sí, sí, bueno, y ahí es yo no me he metido a estudiar España, ¿no? Eh, se, se cree, se especula un poco que ha sido una cuestión de, ¿cómo llamarlo? Una visión poco capitalista, digamos, por las cuestiones culturales, por asuntos históricos, como decía, mucho de esos recursos que salieron en aquella época, pues fueron a parar a la iglesia. Mientras que en otros lugares, pues ese dinero no iba a parar a la iglesia, iba a parar pues, a los científicos, o sea, empezó a pagar para a las fábricas, ¿no? Para empezar a generar más, no para que se quedara en una cuestión religiosa y ya. O sea, sería esa sería la explicación. Y bueno, bueno, antes de, ¿cuál sería, o sea, a veces es difícil entender, esas teorías cuando, o sea, ¿en qué se parece lo que pasó hace como 300 años con lo que está pasando hoy? Las similitudes que tú mencionas son que hoy en día todavía existen estas empresas transnacionales que se aprovechan de los recursos, digamos, de América Latina, ¿no? Aunque últimamente ha ido cambiando eso, ¿no? O sea, últimamente muchas de esas empresas han empezado a ser chinas, ¿no? Por ejemplo. No tanto, ¿no? Todavía no, pero pues ha ido cambiando. Eh, bueno, sí, pero si pensamos, sí, a ver, la pregunta sería entonces un poco Un poco confusa. quitándonos el velo de la realidad, ¿por qué pensar siempre América Latina como el lugar de los recursos? O sea, ¿por qué siempre pensar en América como el lugar de la explotación de los recursos por parte de empresas europeas o empresas en general? ¿Por qué no un desarrollo distinto, un desarrollo alternativo, una decisión política autónoma por parte de la población nacional, la originaria, etcétera, de decir hacia dónde se destinan esos recursos, qué podemos hacer con lo que tenemos nosotros, en lugar de no, pues es que tenemos estaño, por ejemplo, ahorita el asunto en Bolivia del litio. O sea, sale Evo Morales, bueno, lo sacan, como haya sido, sale Evo Morales, y resulta que hay investigaciones sobre la explotación del litio. Y pues mucha gente, muchos empresarios bolivianos interesados en el litio y en la explotación. Incluso, bueno, Elon Y Musk tuiteó hace poco que ellos lo hicieron, ¿no? No sé, dicen que es broma, pero pues lo tuiteó.
y esa es la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué seguimos pensando que América es la fuente inagotable de recursos cuando no lo es? O sea, cuando tendríamos que estar pensando en la subsistencia de nuestra propia población, sin la explotación la explotación desmedida de los recursos de nuestros países, porque, o sea, vamos, no son inagotables, no son para siempre, ¿no? Mm, pues no, o sea, y pues no, yo no sabría decirte por qué, ¿no? Tal vez, ¿qué dirías tú por qué? Sí. Esa es la propuesta un poco bueno, de la gente que ha seguido este concepto de colonialidad, o sea, la colonialidad, dice, bueno, sí, es un patrón de dominación, existe todavía, pero entonces, ¿cuál es la propuesta? Y la propuesta, pues, es buscar mecanismos, formas, maneras de ir deconstruyendo este sistema pues, todavía de dominación y de explotación. Entonces, un poco va en ese sentido, ¿no? O sea, bueno, y si realmente, sí, o sea, número uno, no es América Latina el lugar, ni África, ni Asia, el lugar de los recursos inagotables. Todos en algún momento se van a acabar. Se necesitan otros modelos de vida y de subsistencia para que la humanidad sobreviva sin petróleo, sin litio, sin estar explotando el oro y los recursos de otras naciones. Por lo menos en América sería importante ir pensando en otros modelos de vida, de subsistencia, más allá del estar vendiendo y vendiendo y vendiendo recursos que no son renovables. Pero bueno, una duda que me surge es que los recursos no están repartidos de manera equitativa, ¿no? O sea, hay naciones que tienen más recursos que otros, ¿no? Y, o sea, y hay casos en los que, bueno, por ejemplo, el agua, ¿no? O sea, bueno, entre Sudán y Egipto, ¿no? O sea, o entre Turquía y Irak, allá, o entre México y Estados Unidos, ¿no? O sea, tenemos el río Colorado, ¿no? O sea, ahí, bueno, o sea, es un tema del agua, ¿no? O sea, ellos podrían, o sea, Pues es que, por ejemplo, algunos países sí necesitan el agua de otros países, ¿no? Por ejemplo, digamos, o sea, porque pues hay lugares que no tendrían agua, ¿no? O sea, tienen que sí, importarla. pero no en un sentido de explotación. Es decir, hay, por ejemplo, bueno, hay algunos autores, ahorita no recuerdo exactamente el nombre, que mencionan, ¿no? Bueno, lo que dice Marx es que pues hay un sistema de trabajo de que el capitalista se apropia del trabajo de los asalariados. Y lo que este autor propone es que no solamente se tienen que producir objetos para el capitalista, el beneficio económico del capital. Se pueden producir recursos y se pueden elaborar, se pueden hacer acuerdos comerciales para satisfacer las necesidades de vida de otra gente, de otro grupo. O sea, sí, me explico. O sea, no es que, pues sí, obviamente hay agua, por ejemplo, hay agua, no sé, dices, ¿no? Entre México y Estados Unidos. Bueno, se hace un acuerdo para poder existir, o sea, para que haya, para que tanto los mexicanos como los estadounidenses que viven cerca del río puedan utilizar ese recurso para la subsistencia y de manera pues controlada. Aquí lo que está mal es lo que hicieron, pues, el ejemplo, por lo de Bolivia. O sea, llega un conjunto multinacional, llega a tratar de cobrar impuestos por el agua en Cochabamba, cuando nunca hay agua, o sea, no es un lugar donde haya así
que el agua sea interminable y agotable y todo el mundo tiene, y entonces se quieren beneficiar económicamente de un producto, o bueno, de un recurso que no había de por sí, y no hay hasta la fecha. Entonces, Bueno, tal vez sería importante que me explicaras un poco qué es la explotación, a qué te refieres con eso. O sea, no me queda claro porque, bueno, o sea, digamos, por ejemplo, también, no sé, o sea, sin ahondar tanto, pero pues digamos el petróleo tampoco es un recurso que esté distribuido de manera equitativa, ¿no? Pero, o sea, no es solamente los países ricos que no tienen petróleo, ¿no? O sea, por ejemplo, la India no tiene nada de petróleo, ¿no? Y no sé, hay otros países que tienen cantidades ingentes de petróleo, no sé, Arabia Saudita, y pues es difícil que pues muchos países sobrevivan, ¿no? Sin el acceso a esos recursos. Igual hay otras formas de organizarse sin petróleo, yo no las conozco, podría ser, no sé. Al menos como se entiende hoy en día la economía, pues es casi todo en torno al petróleo, ¿no? Pues, pues yo, o sea, ¿qué significaría el no explotar? O sea, ¿cómo sería como cooperación o cómo no entiendo? sí, como cooperación. Es decir, bueno, explotación se refiere a la apropiación de un recurso, de un bien, del trabajo, de una población, eh, o sea, por parte de un grupo, llamémoslo empresarial, o bueno, del que con poder, vamos, por sobre otra población de la cual se apropia de sus recursos, del trabajo. Explotación se refiere a que se apropian de eso sin una paga o una paga muy mínima por esa extracción de productos, de recursos y de trabajo. A eso se refiere la explotación. Y si analizamos un poco, pues sigue, o sea, no sé qué porcentaje de la población de América y de Asia y de África, pues sigue siendo explotada. Mucha. Sí, sí, pero digamos, sí, o sea, al menos considerando que el tipo de productos que consumimos se mantiene así similar, es muy difícil imaginar que pues, personas en otros países, ¿no? Incluso, o sea, México, ¿no? Pues también necesita importar cosas o recursos de otros lugares, ¿no? Como, pues, no sé exactamente cuál. Y ese es el asunto, o sea, lo que podría, ¿por qué no analizar un poco? Y esa es como la pregunta, la propuesta de por qué no cooperar. O sea, ¿por qué pensar en la apropiación de la naturaleza y de los recursos como para beneficio de un solo grupo o de un solo sector de la población cuando podría ser masivo? O sea, podría haber más gente beneficiada de eso. Yo recuerdo hace unos años un documental que hablaba sobre sacaban, bueno, era un pueblo pescador que sacaban perca del Nilo en Tanzania. Y pues hasta ahí pareciera que, bueno, es un pueblo pescador, pues, viven de pescar, ¿no? No, porque lo que pasaba es que o sea, las empresas, llegaban los pescadores a la empresa, ahí se cortaba, se empacaba, se ponía al vacío y se llevaba a Europa. ¿Y la gente qué comía? La gente comía los huesos de pescado. O sea, la gente de la población se comía los huesos y las cabezas y no el pescado. Entonces, si es un recurso que está ahí, ¿por qué no cooperar? Ese sería como, pues, el ideal, ¿no? Cooperar para que se pueda exportar, pero también para que la población del lugar pueda sobrevivir. Sí. En algunos lugares como que sí hubo cambios, ¿no? Bueno, da la impresión, pues, a veces que, pues, no sé, China antes era pobre, ¿no? Bueno, no sé cómo pasó eso, pues. Yo como que dio la impresión, o sea, da la impresión que en China pues también pasó algo similar, ¿no? Que llegaron empresas transnacionales, los explotaban, les pagaban poquito
y de repente como que ya no se da tanto ese fenómeno de que sean tan pobres como lo eran antes, ¿no? Bueno, hay algo que analizan por qué es tan profundo, por qué es tan arraigado estas relaciones todavía coloniales en América y no en otros lugares. Por ejemplo, la India, ¿no? O sea, la India, pues sí, también fue colonizada, Australia, también vivieron un proceso de colonización, pero ya no están no son países, bueno, sí, o sea, tienen tecnología, tienen educación, tienen propuestas para desarrollar sus propios negocios, etcétera. En el caso de América Latina sigue muy arraigado y no es que, bueno, varios autores lo mencionan, pues es que en la India o es que en Australia o en otros lugares no pasaron más de 100 años, 50, 60 años, aquí fueron 300. Entonces es muy difícil, pues romper 300 años de historia, de poder, de este tipo de relaciones, de explotación, de dominación. Entonces, sí hay como, pues lo, eh, lo que yo pienso es que, pues es distinto. O sea, no es una teoría que se pueda aplicar exactamente igual a todos los lugares, a todos los países. Eh, no sé, en el caso de China, en el caso de la India, pues tendrán sus propios procesos sociales que son muy distintos a los que se viven, no sé, en Bolivia, que se viven en México, que se viven pues en Haití, en Cuba, etcétera. Por ejemplo, bueno, para algunos, en algún momento, digo, o sea, para muchas personas Chile fue un lugar, digamos, más desarrollado. Para muchos tienen la idea de que Chile es un lugar, un país más desarrollado que otros, ¿no? En medidas económicas, ¿no? O sea, ¿a qué se debe o por qué? O es verdad eso para ti o no? Ay, pues no. No, porque, bueno, económicamente, si hablamos de la cuestión económica, pues sí, podría ser un lugar en el que se empezaron a aplicar, fue el primer lugar de América Latina en donde se aplicaron las políticas neoliberales con este señor Pinochet. Y pues sí, sí hubo un desarrollo económico importante del país, pero volvemos a lo mismo, ¿a costa de qué? O sea, a costa de las desapariciones, de vender los recursos a empresas extranjeras, pues realmente el beneficio como tal de esa boom económico fue para los militares, no fue realmente para toda la población. Y es algo que sigue luchando la gente en Chile, por ejemplo, pues lo de la educación, ¿no? Que no es pública, o sea, la educación superior ya es privada y pues sigue la gente teniendo que pagar por ello cuando podría ser un beneficio del Estado. Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Habría algo que te gustaría agregar antes de concluir? Eh, pues bueno, lo que ya decía hace un poquito, acabo de que mencioné que, bueno, la teoría postcolonial, bueno, decolonial, ahí tienen algunos variantes, pues es una propuesta para estudiar, para analizar nuestras poblaciones en América Latina y pues ver qué alternativas se pueden construir desde la no explotación, desde la colaboración, desde la cooperación. Y bueno, también hay algunos textos que se han empezado a escribir desde otras perspectivas, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, le llaman el buen vivir, eh, sobre procesos autonómicos. Entonces, pues el tema da para mucho. Si les interesa bibliografía, pues ya podría, no sé, hacer alguna recopilación y pues, sugerirla después, ¿no? Sí. ¿Alguna recomendación específica que nos pudieras hacer?
Bueno, no me sé el nombre exactamente. Hay dos, así como dos libros que son como sobre el tema de la colonialidad, como para principiantes. El primero de ellos es el de poscolonialidad explicada a los niños, aunque no es para niños. Y el otro se llama Inflexión de Colonial. Me parece que el autor es Axel Rojas. No recuerdo son dos. Ok, Y bueno, eso es como los dos para empezar. Y hay pues, otros, pero esos serían como los básicos. ok. Pues muchas gracias, Gabriela, fue un placer. Gracias por tu tiempo y hasta luego. Gracias. Sí, adiós. Adiós.